Bien, apreciados estudiantes, ¿me confirman si logran oírme, por favor? Sí, ingeniero. Gracias, muy buenos días con todos nuevamente. Bueno, al parecer estoy teniendo algunos problemas para poder grabar la sesión desde el Meet, así que lo estoy grabando a través de un programa, ¿sí? De escritorio. Bien, para empezar, el día de ayer estábamos hablando sobre la reparación de equipos de cómputo. Nuevamente les voy a preguntar, ¿qué es lo que ustedes entienden por reparación de equipos de cómputo? ¿Qué es lo que ustedes entienden por equipos de cómputo? O reparación de equipos de cómputo, perdón. A ver, los escucho. ¿Qué es lo que ustedes entienden por reparación de equipos de cómputo? Más que todo sería dar solución a un equipo que haya dejado de funcionar. Dar solución a un equipo que haya dejado de funcionar. Ya, puede ser. Tiene relación con ello. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dar ¿Me solución. puedes decir qué es restaurar equipos que han presentado fallas o averías? Ya, sí, también. Que haya presentado fallas o averías. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sí, profesor. Sí, a ver. También se podría decir que darle reparación a un tipo de cómputo sería que estamos alargando el tiempo de vida, ¿no? A la máquina para en un futuro evitar posibles fallas. Muy bien, Martín. Así es. El semestre pasado, en mantenimiento, estábamos viendo tipos de mantenimiento, ¿no es cierto? Vimos mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. Ahora, si decimos reparación de un equipo de cómputo, ¿será un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo? Mantenimiento correctivo sería, ingeniero. Mantenimiento correctivo. ¿Por qué sería un mantenimiento correctivo? Porque vamos a cambiar diferentes piezas que necesite reparar el equipo. Ya. ¿Alguien más? De mi parte sería que es un mantenimiento preventivo, ¿no? Porque estamos detectando las fallas, ¿no? Para que en un futuro ya no nos dé esos errores o esas fallas que tiene en el momento. Profesor, Ya. buenos días. Buenos días, Otto. Para mí sería ambos. Lógicamente, la intención es dar solución al problema, pero también tenemos que detectar, ubicar, prevenir y corregir. Entonces pienso, para mi opinión, serían los dos, preventivo y correctivo. Ujú. Así es. Ingeniero, buen día. ¿Sí? Ingeniero, le saluda Kelvin. ¿Qué tal, Buen día Kelvin? con Buen todos los día. compañeros. Bueno, yo creo que en sí es correctivo, porque la falla ya está dada. Al ser preventivo, entonces no habría ninguna falla. Simplemente por la intención de alargar el tiempo de vida de la PC, tendríamos que hacer algún mantenimiento preventivo, valga la redundancia, ¿no? Ya. Opino que es correctivo, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Samuel parece que quiere participar. A ver, Samuel. Sí, profesor, en cuanto a ello, yo considero también que es tanto preventivo y correctivo. ¿En qué Ya. sentido?
de que cuando nosotros queremos hacer una reparación, obviamente, vamos a tener que verificar y de repente por ahí hay algunas partes que tenemos que darle solución de manera inmediata y otras que necesitan todavía alargarle su tiempo de vida, es decir, darle un mantenimiento, prevenir antes de, ¿no? Y luego las fallas que encontramos, corregirlo. Bueno, desde mi punto de vista considero ambos. Muy bien, está bien. ¿Alguien más? Cada uno desde su punto de vista tiene razón, jóvenes. Pero en sí, si nosotros hablamos de reparar algo, estamos hablando de corregir algo. ¿Sí? Estamos hablando de corregir algo. Y por ende, estamos hablando de un mantenimiento correctivo, porque vamos a reparar algo. Si yo voy a hablar de un mantenimiento preventivo, como ya lo estuvieron mencionando sus compañeros, quizás durante el momento que estoy dando un mantenimiento correctivo, de repente estoy cambiando el microprocesador, como pueden visualizar en la imagen, estoy cambiando el microprocesador, logro visualizar que quizás por ahí hay un cable pelado. Ah, ya. Para evitar fallas a futuro, para prevenir accidentes o que se queme la placa, voy a comenzar a ¿cómo se llama? A dar un mantenimiento preventivo ahí en ese momento, ¿no es cierto? O quizás ya requiere una limpieza extrema, porque de repente la placa ha sido guardada, la computadora ha sido guardada durante mucho tiempo, y voy a aplicar un mantenimiento preventivo en ese momento. Pero si yo les hablo de reparación únicamente, ya, de reparación únicamente, ya les estoy hablando de corregir algo, ya, de cambiar algo. Por ejemplo, en una casa, si se quema un foco, yo voy a cambiar ese foco, ¿no es cierto? Voy a cambiar ese foco. Pero si cambio el foco y veo que todavía sigue la falla, pero el mismo foco está funcionando, por decir, en el baño, y lo pongo en la sala y no funciona, entonces tengo que revisar el cableado eléctrico de la sala. Y quizás, no sé, tengo que cambiar el zócate, tengo que cambiar el interruptor, tengo que cambiar quizás el cable. Ya estoy corrigiendo algo, estoy cambiando algo, ¿no es cierto? Pero, por decir, si ese foco prende y por ratos baja la luz, sube la luz, baja la luz, muy bien, ese foco se va a quemar. Así que para evitar que se logre quemar ese foco, voy a revisar todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, desde el interruptor hasta el foco que llega. Una vez que revisé todo ello, puedo dar las sugerencias del caso. De repente la llave térmica, de repente el interruptor está mal conectado, está flojo. Ahí comienzo a realizar un mantenimiento preventivo, ¿sí? Para evitar fallas, ¿de acuerdo? Para evitar que se queme el foco, para evitar cortocircuitos, etc. Pero si veo que por dentro el cable está quemado, está chamuscado, está que se junta, está que se falsa contacto, está sulfatado algo y necesito cambiar, necesito corregir, ¿ya? Cuando yo necesito cambiar algo, estoy corrigiendo, ¿de acuerdo? Estoy corrigiendo una falla. Así que va a ser un correctivo. Pero si estoy evitando que haya problemas a futuro por medio de una limpieza, por medio de, no sé, balance de voltajes, lo que estoy haciendo es prevenir algo, ¿de acuerdo? Prevenir algo. De acuerdo a lo que nosotros habíamos visto el semestre pasado, de acuerdo a las normas ISO, en lo que era la gestión de la calidad, ¿no es cierto? En la 27001 que nos hablaba sobre la gestión de la calidad. Yo no solamente voy a reparar un equipo de cómputo y porque solamente vi que el procesador está fallando y lo cambio. ¿Y de qué me sirve si al final observo que esa placa está sucia y puede hacer falso contacto porque la tierra en sí, el polvo al entrar en contacto con el ambiente se humedece. Así nosotros no lo podamos percibir a simple vista, ese polvo tiene humedad y al estar en contacto con la placa va a generar
un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Va a generar un circuito eléctrico y puede causar daños a la placa. Lo cambié el procesador. Yo le dije a mi cliente que va a durar un año su procesador de garantía, pero viene al mes y me dice, mira, ya no funciona mi computadora. Ah, porque fui un mal técnico, no apliqué lo que me enseñaron en el primer ciclo, que me dijeron que aplique lo que era la gestión de la calidad, y simplemente cambié el procesador y me evité la chamba de querer hacer un sopleteo, una limpieza, ¿no es cierto? Aplicar un mantenimiento preventivo, post corregir algo o antes de corregir algo, ¿no es cierto? Así que para evitar eso, tengo que aplicar siempre la gestión de la calidad, ¿de acuerdo? No olvidemos ello. Y siempre con las seguridades del caso. Bien, y nosotros cuando hablamos de reparar equipos de cómputo, ya estamos hablando de electrónica, ¿no es cierto? Yo les estaba mencionando ayer que íbamos a ver un poco de electrónica básica, ¿de acuerdo? De electrónica básica. Al final les voy a mostrar unos equipos que necesitan adquirir. Ya no se asusten que no son equipos caros. Hay equipos que están 15 soles, 20 soles, que uno es el multímetro y el otro, el que sí cuesta un poquito más, es el soplete, ¿de acuerdo? Es el soplete para sopletear una máquina. Que acá en mi casa yo les voy a mostrar. Yo también tengo acá un multímetro, bueno, tengo una pinza perimétrica, que ese sí cuesta un poco más, pero un multímetro nos cuesta 15, 20 soles, ¿de acuerdo? Y el soplete sí nos cuesta desde 50 soles a más. Esos lo van a adquirir, pero porque les va a servir, ¿ya? Porque les va a servir. No simplemente porque vamos a llevar la clase y lo necesitan para la clase. Para la clase les voy a pedir más adelante algunos materiales que sí son más económicos y lo van a utilizar para la clase, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ir viendo con el pasar del tiempo. Lo que sí ya les voy adelantando que son lo que vamos a necesitar. En equipos necesitamos un multímetro y un soplete, ¿de acuerdo? Y bueno, los que se encuentren quizás por el instituto y tengan las posibilidades de asistir, pueden ir al instituto y pueden hablar con el secretario que les preste. En el instituto tenemos multímetros, tenemos sopletes, ¿de acuerdo? Lo que también vamos a adquirir es un cautín, ¿de acuerdo? Un cautín para realizar soldaduras, ¿de acuerdo? Vamos a realizar soldaduras con un cautín. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. En la electrónica básica, nosotros entendemos por electrónica básica cuando tenemos un fluido eléctrico, ¿no es cierto? Un fluido de energía eléctrica donde hay un positivo y hay un negativo, o algunos le conocen como neutro y fase, línea, neutro, fase. Al positivo se le conoce positivo, se le conoce como línea, se le conoce como fase. Al negativo se le conoce como negativo, se le conoce como neutro. ¿De acuerdo? Bien, les estaba hablando que en la electrónica nosotros vamos a trabajar ya con la energía eléctrica. Ya, vamos a trabajar con la energía eléctrica. ¿Qué saben ustedes sobre la energía eléctrica? Ayer estábamos hablando sobre los voltajes y todo ello. Algunos, incluso al final terminamos hablando de que posiblemente nos pase electricidad. De acá les voy a mostrar en dónde, en los equipos de cómputo, ¿ya? ¿Qué es lo que entienden ustedes por energía eléctrica? ¿Qué es lo que han escuchado hablar de la energía eléctrica?
Profesor, es la existencia de la materia de cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, Sí, le escucho. son aquellas que también se neutralizan y son las que pueden transformarse en muchas formas. La energía eléctrica son las que se transforman en energía luminosa o la luz, ¿no? Las que comúnmente lo conocemos. La energía térmica o la energía que utilizamos para cualquier tipo de instalación, no sé, me supongo, ¿no? Ya. Como ustedes pueden observar en la pantalla, la energía eléctrica viaja por largas distancias, ¿no es cierto? Han visto ustedes por las carreteras, han visto en las películas, han visto estos tipos de antenas, ¿no es cierto? Que son unas torres de metal tipo antena y viajan cables y algunos tienen unas boyas de aislamiento. y bueno, tenemos diferentes tipos de alimentación. Ayer nos hablaban sobre centrales hidroeléctricas. Tenemos tipos de energía eléctrica solar, energía eléctrica eólica, que es con las ásperas de molino, no sé si han visto. ¿Qué más existe? Bueno, tenemos dos tipos de energía eléctrica, ¿ya? La energía eléctrica continua y la energía eléctrica alterna, ¿ya? Ayer yo les estaba preguntando sobre ello y ustedes me decían, la continua es la que se mantiene en la pila, una batería. Sí, es verdad, pero no solamente en eso, sino también en un transformador, ¿ya? Sino también en un transformador. La energía eléctrica continua yo la voy a poder observar quizás en el cargador de mi celular, en el cargador de mi laptop. Ahí también voy a poder observar energía continua, porque si yo reviso las especificaciones técnicas, por decir, de mi celular, para ver con cuánto voltaje se alimenta, me va a decir con 5 voltios y con 3 amperios, por decir, porque es carga rápida. Pero si es un celular básico, me va a decir, ya, tu celular se alimenta con 5 voltios y con 1 amperio de energía. Ya. Y es por ello que a la mayoría de ustedes que están en Santa Cruz, cuando tienen baja de energía eléctrica, que no pueden ni prender su foco, o quizás su televisor, o quizás su internet, no lo pueden encender, y conectan su cargador de su celular, pero su celular sí está cargando, ¿no es cierto? Su celular sí está cargando. ¿Por qué? Porque hay una baja de energía eléctrica. Si nosotros en ese momento medimos el voltaje, quizás estamos alimentando nuestro voltaje a 90, 80, pero dentro de nuestro cargador, nuestro celular tiene un pequeño transformador de energía. ¿Sí? Tiene un pequeño transformador de energía, que la energía que entre, sea la que entre, lo va a convertir a 5 voltios. ¿Ya? Lo va a convertir a 5 voltios. Y eso es una energía continua. Incluso ayer nos hablaban algunos de sus compañeros sobre que en las fuentes de poder, ¿no es cierto? Que en las fuentes de poder también podíamos observar energía continua. ¿Por qué? Porque en las fuentes de poder, ustedes decían, entra 110, 120, 220, 240. Hay dos tipos de voltajes, entre 110 y 120, y el de 220 y el 240, ¿de acuerdo? Y bueno, yo les preguntaba, ¿qué pasa si conecto un cable de poder acá en Perú a una fuente de poder de 110 voltios? Y bueno, después nos desviamos del tema un poco, ¿sí? Pero al final no llegamos a la respuesta. Lo que va a pasar es que voy a quemar un transformador de esa fuente de poder, o un condensador lo voy a quemar, ¿ya?
si es que la energía eléctrica fuera inestable, va a estar pasando el voltaje, por decir, si la energía eléctrica va a estar entre 110 voltios, va a estar pasando la energía, pero cuando suba de golpe voy a quemar hasta la placa, procesador, memoria o disco duro. Puedo quemar todos los compuestos eléctricos que tenga esta computadora, ¿de acuerdo? Pero si está funcionando normal a 220 hacia arriba, hasta 240 su energía en su casa, esa computadora no va a encender, solamente vamos a escuchar una pequeña explosión dentro de la computadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede explotar un condensador, que es el condensador de almacenamiento de energía. Va a explotar ello y la computadora va a seguir funcionando, ¿no es cierto? Y mayormente las computadoras que tienen fuentes de poder de 110 a 240, ¿sí? Tienen atrás un pequeño transformador o un pequeño switch, ¿ya? A ver, ahí les voy a mostrar la imagen. Así, un pequeño switch, ¿no es cierto? Que baja entre los 115 y dice 220. Y si nosotros lo dejamos ahí y lo conectamos, vamos a escuchar una pequeña explosión, ¿ya? Pero no quiere decir que se quemó la fuente, se quemó la placa, se quemó la computadora, como me dijeron una vez, ¿ya? Un cliente viene, me dice, mira, yo estuve limpiando mi computadora y mi hijo estuvo moviendo este rojo y yo lo dejé ahí, lo conecté, explotó y salió humo, me dice, lo desconecté mejor. Y lo traté de volver a conectar y ya no prende, ya ni explotó ni nada. Y le digo, ya, entonces sí prende. Agarré, moví este switch, este pequeño switch, lo moví para el otro lado, lo conecté y la computadora encendió. Normal, ¿de acuerdo? Permítanme. Ya. A ver. Y la computadora va a encender, salvo que tengamos una energía inestable como a veces pasa en Andabamba, ¿ya? A veces pasa, por decir, la energía baja, y un día lo logré medir la energía y lo medí hasta 70 voltios, ¿ya? Estando la energía inestable. Puedo que yo conecte esta computadora así como está a esa energía, puede que suba un poco y la energía comience a fluir por todo el circuito eléctrico que tiene esta computadora. Pero va a llegar un momento en que ese fluido eléctrico va a subir de golpe y como la energía es constante, ¿sí? Como la energía es constante, va a llegar a pasar de golpe y puede quemar todo, ¿de acuerdo? Así que de preferencia no hay que conectar en energías que estén inestables. Por eso nosotros mayormente utilizamos los famosos transformadores, ¿de acuerdo? Los famosos transformadores, algunos los conocen como supresor de pico o estabilizadores, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí, apreciados estudiantes? ¿Preguntas? Profesor, Sí, John. la vez pasada se acuerda que yo le había indicado de que mi PC no encendía, ¿no? Uh-huh. Y ya entonces estuve revisando toda la PC y no era que se llama la fuente de poder, no era el disco duro, sino que se había quemado la placa madre.
Ya. Y ese era el motivo de las fuertes subidas de energía y apagones, ¿no? Era continuo. Estabas trabajando en la máquina, se iba la luz y a poco rato regresaba. Ujú. Así es. Y eso fue el caso, ¿no? Que eso es lo que pasa casi mayormente en Santa Cruz, al Ujú. igual que en los distritos de Andabama, ¿no? En los alrededores. Ya, muy bien. Sí, Y, y y, y tuve que cambiar, profesor, la placa madre. muy bien. Ya. Muy bien. A ver, disculpe. Otto nos dice, al detectar otras posibles fallas sería cobrar más. Muy bien, Otto. Antes de recibir una máquina, nosotros hacemos un inventario. Y antes de responder a John, vamos a responder a Otto. Dice, a detectar otras posibles fallas sería cobrar más. Antes de nosotros recibir una máquina, vamos a revisar toda la máquina, ¿no es cierto? No sé, por decir, me ocurre que tengo que cambiar el microprocesador porque probé el microprocesador en otra computadora que tengo que está bien, lo pruebo y no funciona. Muy bien, voy a probar su disco duro, también si funciona, lo pruebo directo con adaptador, lo conecto a mi computadora vía USB, veo si tiene algunas fallas, no tiene. Antes de recibir esa computadora voy a detectar todas las posibles fallas. Las memorias RAM también las puedo probar, etcétera, ¿sí? Y de ahí darle solución a ello. Pero si en el camino que estoy arreglando o que ya me dejó el cliente, me dijo ya solamente es el procesador y bueno, no sé, el procesador me cuesta 300 soles, el microprocesador me cuesta 300 soles y yo a mi cliente le estoy cobrando 350, pero veo que su máquina está sucia y todo, le voy a cobrar 50 más, le voy a decir, ¿sabes qué? 400, tu computadora va a quedar funcionando. ¿Por qué? Porque tengo que formatearlo, tengo que instalarle un antivirus, tengo que hacerle limpieza, tengo que hacer el microprocesador, etcétera, etcétera. Instalar el microprocesador, etcétera, etcétera. Y, y ya no hay un cobro adicional, ¿ya? No hay un cobro adicional, porque si no vas a quedar como un mal técnico, como por decir, llego y vamos a poner el ejemplo ahora de John, llego y lo veo que no enciende, y no hice los descartes que hizo John, sino que de frente digo, se ha quemado tu fuente, sin hacer ningún descarte, ¿ya? John nos está explicando que él ha hecho descartes, probó lo que era la fuente poder, el estabilizador, la memoria RAM, y nada de ello funcionaba. Entonces al final se detectó que era la placa. No, pero si yo soy un mal técnico y digo, no, tu fuente de poder está mal, tenemos que cambiarla. Y cambio la fuente de poder, viene el cliente, o yo lo llamo y le digo, ¿sabes qué? No, no es la fuente de poder, es la memoria RAM, es otra falla. ¿Qué estoy haciendo? Estoy quedando como un mal técnico, ¿de acuerdo? Estoy quedando como un mal técnico. Así que para ello, yo debo detectar todas las posibles fallas que pueda tener esta computadora y después comenzar a darle solución, ¿ya? Pero ya una vez hecho un acuerdo con el cliente. Por eso existen los famosos niveles de acuerdo de servicio, ¿sí? Y, y nosotros vamos a darle una mejor satisfacción, una mejor confianza al cliente en cuanto a nuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Y bien, justamente con los que nos decía yo, bueno, y ya me ha pasado en muchas ocasiones que a veces pasa eso, ¿ya? Incluso por acá tengo una laptop que está la placa está quemada, ya que la placa está quemada y, y bueno, para una laptop el reparar la placa es mucho más caro que comprar una placa nueva. En cambio, para una computadora de escritorio, reparar la placa no nos sale a veces tan caro, ya porque a veces simplemente se quemó una pequeña resistencia, hay que cambiar de repente un pequeño condensador porque de repente se hinchó y ese condensador está fallando, simplemente lo cambio y esa placa ya comienza a funcionar, ¿ya?
Pero está bien los descartes que hace. Mayormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reiniciar la placa. ¿Cómo reinicio? Las placas antiguas tienen jumpers. Ya, lo vamos a ver después, los jumpers. Las placas antiguas tienen jumpers. Solamente lo que pasaba, se invertía el jumper y se reiniciaba la placa. O si no, que también las placas de ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacar todo, desconectar todo, sacar la memoria RAM, sacar la pila de la BIOS, conectarla y encenderla directo. Y así se reinicia la placa. Otra forma de reiniciar la placa es a través de la conexión directa a los puntos del jumper y hacerle tipo un switch y hacerle un pequeño corto, ¿ya? Y se reinicia, pero eso es un poco más arriesgado. Si es que no conoces la placa en sí, puedes quemar la placa. Pero al final, después que reinicias la placa, nuevamente cuando enciende la placa tienes que configurar fecha, hora, ya en el setup o en la BIOS. Después que haces eso y aún sigue así sin encender tu computadora, a veces también en esas bajas y subidas de tensión, como nos mencionaba su compañero, puede que la fuente de poder genere estática, ¿ya? Genere estática y se quede pegada con un voltaje básico, y no pase el fluido que debe pasar hacia toda la placa. Así que necesito desconectarlo, encender solamente la fuente de poder. Pero para ello, como no sé encenderla solamente la fuente de poder, lo que tengo que hacer es conectarlo hacia la placa y encender solamente la placa con la fuente de poder, sin memoria RAM, sin la pila de la BIOS, y dejarlo encendido por ahí cerca de 1 hora. Una vez que esa fuente de poder se haya recargado, vuelvo a conectar todo y mi placa o mi computadora va a volver a encender, ¿ya? Y bueno, ¿cómo sabemos eso? Muy aparte de buscar los tutoriales en internet, también tenemos que lo que nos pasa por experiencia, ¿ya? Por experiencia. Y yo lo he hecho en casos, en conferencias como hemos tenido. También hemos tenido problemas así y pensábamos que se había quemado la placa, pero no era eso, sino que era la computadora muy viejita y la fuente de poder era que se creaba una estática, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta o algo? ¿Nadie más? ¿No tiene ninguna duda hasta ahí? Bien. Bueno, justamente cuando hablábamos de electrónica básica, ¿alguien conoce esa imagen que están viendo en pantalla? ¿Alguien conoce esa imagen que se está mostrando en pantalla? Profesor, ¿es lo dentro de un televisor? Perdón, no lo escuché bien. Eso es de un televisor. De un televisor, ya. ¿Alguien más? Es parecido, muy parecido a lo de un televisor. Son los famosos monitores CRT. Son los monitores de las máquinas antiguas, ¿no, profesor? Así es, son los famosos monitores CRT, ¿no es cierto? De las Pentium 4, creo, algo así. Sí, incluso hasta hoy en día siguen existiendo esos tipos de monitores. Son los monitores de tubo de rayos catódicos, ¿sí? De tubo de rayos catódicos. ¿Por qué decimos de tubo de rayos catódicos? Porque acá tiene un tubo, ¿sí? Tiene un tubo que acá se conecta a través de energía eléctrica y transmite electricidad, ¿de acuerdo? Transmite electricidad a través de ello.
Y bien, cuando yo desconecto todo todo el cable de poder del monitor, no se les vaya a ocurrir, ojo, no se les vaya a ocurrir meter las manos por acá, por estos cables, ¿ya? Así lo hayan dejado descansar de un día a otro sin conectarlo a la electricidad, ¿de acuerdo? Tampoco se les ocurra destapar esto de acá, ya que tiene como una goma acá, tipo un chupón, ¿de acuerdo? No se les ocurra hacer eso. ¿Por qué? Porque si ustedes por acá llegan a tocar el condensador de energía, van a tener un voltaje de 3000 voltios. ¿Y qué creen que va a pasar con 3000 voltios en su cuerpo? Nos va a sacudir, profe. Si tienen suerte, lo sacude. Y si no, tomaremos café. ¿De acuerdo? Si tienen suerte, solamente lo sacudirá. Y si no, vamos a tener que tomar cafecito. Igual, si tocan esa parte del que tiene así tipo, a ver, puedo acercarlo más. Esta parte de acá, cuando está conectado, cuando está desconectado, también tiene un pequeño voltaje, ¿de acuerdo? Todo ese voltaje se almacena en un condensador. Estos monitores almacenan un alrededor de 3000 voltios, ¿de acuerdo? De 3000 voltios. Ahora, el ingeniero nos está engañando. Muy bien, hagan la prueba. Sus cargadores de sus laptops, los cargadores de sus laptops tienen algunos, tienen un pequeño LED. Después que yo desconecto mi cargador de mi laptop, yo sigo viendo que ese pequeño LED sigue encendido. ¿A qué se debe ello? Se debe a que el transformador de mi laptop también tiene un condensador que almacena energía, ¿ya? Que almacena energía. ¿Qué más? Los cargadores del celular también tienen condensadores que almacenan energía. También tienen condensadores que almacenan energía, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ingeniero, ¿cuáles son los condensadores? Muy bien, vamos a verlo acá en la siguiente imagen. Acá está. Estos son los famosos condensadores que parecen tipo una pila, pero tiene una línea positiva y una línea negativa, ¿de acuerdo? Y en los monitores CRT o los monitores de tubo de rayo catódico, tienen por acá, ¿ya? O si no, por un costado. Y me dirán ahora, entonces no puedo reparar ese monitor. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo podremos reparar ese monitor o no podremos reparar ese monitor? ¿Podremos reparar ese monitor o no podremos reparar ese monitor? ¿Cómo? Sí se puede, profesor. ¿Cómo se podrá hacer eso? Ingeniero, recuerdo que la vez pasada usted habló sobre una maquinita que ayudaba a sacar la energía. Ya. Primero sería eso y luego ya empezaría a trabajar. Sí, puede ser. A ver, quiero compartirles por acá un video que tenía. No lo encuentro.
Permítanme. Les voy a compartir un video. No lo tengo. Bueno, justamente lo que nos decía su compañera Lelis. Yo les había mencionado que se podía descargar estos condensadores. ¿Ya? Se podía descargar estos condensadores. Pero no es a través de equipos. ¿Ya? Estos condensadores no los descargo a través de equipos. Sino los puedo descargar a través de una carga directa. ¿Ya? ¿Y cómo sería eso? Bien. Teniendo cuidado, voy a coger un desarmador. ¿Ya? Un desatornillador, perdón. Desarmador somos nosotros. Un desatornillador que tenga el mango aislado. ¿Sí? Que tenga el mango aislado. Y con la punta voy a tratar de cruzar estos dos polos, ¿de acuerdo? Tanto el polo positivo como el polo negativo. Voy a tratar de cruzarlos. ¿Y cómo sé que ya está descargado? Porque si el condensador es grande, ¿sí? Y almacena 3000 voltios de energía, cuando yo lo cruce cuando cruce estos circuitos o cuando lo cierre, voy a escuchar un pequeño chispazo o una pequeña explosión. ¿Ya? Voy a escuchar un pequeño chispazo o una pequeña explosión. Y eso me dice que ya está descargado mi condensador, que ya no voy a tener problemas de electrocutarme o quemarme, ¿ya? Al tratar de manipular lo que es el monitor, ¿sí? Y no solamente son con los monitores CRT, sino también con los LCD, con los plasma, también con las placas madre, ¿de acuerdo? Por ello es que nosotros tenemos que conocer un poco la electrónica básica, ¿sí? Por ello es que nosotros necesitamos conocer un poco acerca de la electrónica básica. ¿Para qué? Para saber hacia dónde baja el fluido, cuándo una computadora está funcionando, cuándo una computadora no está funcionando, cuándo un circuito está funcionando correctamente o no está funcionando correctamente, y si tengo que hacer una reparación o tengo que hacer el cambio de algo, ¿de acuerdo? Y bien, eso sería lo básico que debería yo conocer o entender para poder reparar un equipo de cómputo, ¿ya? Después vamos a hablar sobre la energía eléctrica que se trabaja tanto paralelo como en serie, ¿de acuerdo? Se trabaja tanto en paralelo como en serie, lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas que tengan, apreciados estudiantes? A ver, compañera primero. ¿En qué caso nosotros, por así decirlo, malograríamos un condensador? ¿Se puede llegar a quemar? ¿En qué caso cambiaríamos un condensador? Me dice. Claro, o si al querer descargar esa energía que tiene, pues lo podemos dañar o algo así. No lo vamos a dañar al condensador. El condensador se daña cuando tiene una sobrecarga de energía. A ver, voy a mostrarle. Entonces, cuando ya se daña, lo cambiaríamos también de la misma forma. Así es, cambiaríamos. A ver, les voy a mostrar una imagen. Gracias, Lelis, por su pregunta. A ver, su compañero también tenía que hacer una pregunta mientras busco la imagen.
más tenía que hacer una pregunta? A ver, ¿nadie? Bien, respondiendo a la pregunta de Lelis, vamos a observar acá. Los condensadores, por lo general, esta parte de acá, están cerradas o están bajas. Así como podemos mostrar acá, ver acá en esta imagen. Los observamos que son planas, ¿no es cierto? Está abajo la parte de arriba. Pero sin embargo acá, lo vemos que ya está un poco hinchado. Igual acá. Y a veces nosotros vamos a observar que en los costados también está hinchado. ¿Por qué? Porque se sobrecarga o se sobrecalienta. ¿De acuerdo? Y bueno, después vamos a aprender a leer también lo que es los condensadores. Acá nos dice que este condensador es de 100 microfaradios y de 10 voltios. Almacena 10 voltios de energía, imagínense. ¿Ya? ¿De acuerdo, Lelis? Nosotros, para cambiar un condensador, simplemente por el otro lado de la placa desoldamos estas patitas y lo cambiamos. Ojo, que tiene una línea positiva y una línea negativa. ¿De acuerdo? Uno es positivo y el otro es negativo, así que hay que saber reconocerlo. A veces cuando lo compramos, los condensadores, una pata es más larga que la otra. ¿Ya? La más larga es la positiva y la más corta es la negativa. Igual, acá también nos viene una muestra, en estas partes de esta flecha, nos viene el signo negativo o el signo positivo. ¿De acuerdo? Después más adelante vamos a observar con los que tengamos la fortuna o la suerte de poder ir al instituto en las clases semipresenciales, vamos a entrar al laboratorio y en el laboratorio vamos a observar los tipos de condensadores que tenemos. Allá tenemos un montón de fuentes de poder para experimentar. ¿Ya? Tenemos un montón de fuentes de poder para experimentar. Se les va a enseñar a encender una fuente de poder sin tener una computadora al lado. ¿Ya? Se les va a enseñar a medir los voltajes que tienen. ¿De acuerdo? Y quizás a cambiar algunos condensadores. En algunas fuentes de poder van a observar que algunos condensadores están dañados o también algunas resistencias. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a aprender a leer un poco sobre los circuitos que tenemos. ¿Bien, Lelis? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Te escucho entrecortado, John. John, escucho entrecortado. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. Profesor, ¿también se podría descargar con el multitester? También. También se puede descargar con multitester o el multímetro. Algunos lo descargan sin hacer ese famoso chispazo. Pero bueno, no confío mucho porque también tiene energía el multitester y ya me ha pasado que al tratar de descargarlo, ya con el multitester, este condensador sigue almacenando energía. Incluso algunos electrónicos descargan los condensadores. Hay condensadores mucho más grandes que almacenan 10.000 voltios y lo descargan con los multitester, pero bueno, yo no confío en eso. Más confío en un pequeño corte de energía que descarga por completo, ¿sí? Un pequeño corte de energía que lo descarga por completo. ¿Alguien más? Edward nos dice si los condensadores cuánto tiempo dura en descargarse o no se descarga por sí solo. Bueno, a ver, no. Un día le dejaba una semana para descargarse y
y no he logrado descargarlo. Sería cuestión de leer cuánto tiempo demora en descargarse un condensador, pero debería descargarse, ya, si es que sigue conectado a la placa. Pero si sigue así suelto, no, porque el condensador, si se dan cuenta, tiene la forma de una pila, ya, y por ende almacena la energía. Ya, así suelto no lo va a liberar la energía, pero conectado a una placa debería descargarse. Freddy nos dice, ¿cómo podemos volver a cargar el condensador? El condensador nosotros lo volvemos a cargar cuando sigue conectado a la placa y la volvemos a conectar el equipo, lo volvemos a conectar a la energía eléctrica, se vuelve a cargar automáticamente. ¿Ya? Pero con la misma cantidad de voltaje no, con el pasar del tiempo se va a cargar el voltaje que debe ser. Por decir, si lo uso todo el día, un monitor como el que estábamos viendo anteriormente, y lo descargo, se escucha el chispazo, ya quiero volverlo a cargar, lo vuelvo a conectar, y quiero volverlo a la media hora lo desconecto y lo quiero volver a descargar, no voy a escuchar el mismo chispazo. ¿Por qué? Porque la energía es menor, ¿de acuerdo? La energía es menor, pero sí tiene energía almacenada. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si el condensador de arranque es pequeño? ¿Qué pasa si el condensador... ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? No le entendí su pregunta. ¿Qué pasaría si el condensador de arranque es pequeño? El condensador de arranque. A ver. Sí. Vamos a poner un ejemplo de una casa. Tenemos una bomba de agua, una bomba que sube el agua. ¿Ya? Esas tienen un condensador un poquito grande, ¿no es cierto? Como una pila grande. Y eso es un condensador de arranque. Y para que no consuma mucha energía esa bomba, por eso funciona ese condensador de arranque. ¿Por qué? Porque todo motor, al iniciar un circuito, un fluido eléctrico, consume mayor energía. Pero si yo tengo un condensador de arranque pequeño, ¿en qué motor podría tenerlo? El más pequeño que he visto ha sido en las fuentes de poder. ¿Ya? El condensador más pequeño que he visto ha sido en las fuentes de poder. ¿Y qué pasaría con ese condensador de arranque? Bueno, si el condensador no está correctamente conectado, la computadora es obvio que no va a encender. Si el condensador de arranque recibe mucha energía eléctrica, lo que va a pasar es va a hincharse y no va a encender igual. ¿De acuerdo? Los condensadores de arranque nos sirven para que regulen la energía y pueda encender una placa. ¿De acuerdo, Neida? No sé si respondí a su pregunta o se refiere a otra cosa. Sí, profesor, entendido. Listo, Neida. A ver, Edward nos dice, en una placa nueva con condensadores nuevos, antes de conectar o usarlos, ¿los condensadores tendrán energía almacenada? No, Edward, no tienen almacenado energía eléctrica, porque son nuevos, ¿de acuerdo? Incluso si nosotros compramos los condensadores nuevos, no tienen energía eléctrica almacenada. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tengo energía eléctrica almacenada en un condensador nuevo? Puedo quemar algún equipo si es que lo toco directamente. Por decir, mi lacto, la parte de la tapa es metálico. Si yo lo toco, puedo quemar, no sé, el monitor. Quizás llegue el fluido hasta lo que es mi placa y puedo quemarlo. Igual, los cargadores de celulares, los cargadores de laptops. Yo les dije que tiene condensadores.
y nosotros a veces lo andamos juntos. Llevo mi lacto, ya lo estuve cargando, lo desconecto, cierro mi lacto y meto la mochila, meto el cargador de la lacto, meto el cargador del celular que estuvo cargando, pero no lo descargué. En algún momento esa lacto o esa placa se me va a quemar. ¿Por qué? Porque va a haber un corte con el cargador. ¿Ya? Va a haber un corte. Quizás por ahí chocó metal y va a quemar mi placa. Así que hay que tener cuidado. Ya les enseñé. Les dije que para descargar ese condensador o descargar ese transformador que tenemos, que sea el cargador de la lacto o el cargador del celular, igual hago el mismo procedimiento con algo metálico. Uno los pines, ya, uno el conector del cargador, por decir el positivo y el negativo, los uno. Igual el cargador de la lacto o del celular puedo hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Nadie más tiene preguntas? A ver, Edward, hace un tiempo me puse a limpiar mi PC y dejé las tapas abiertas y mi gato se orinó en la placa y mojó la placa, la sequé, la limpié y cuando lo conecté no encendía. Cuando la llevé al técnico me dijo que los condensadores se habían malogrado. A ver, tapa abierta en la placa. Ya, no lo había secado bien, seguro. Seguro no se había cambiado bien no se había secado bien. ¿Ya alguien más? ¿Alguna duda o algo adicional? ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Alguna duda adicional que tengan, jóvenes? Bien, si no hubiera ninguna duda adicional, les voy a dejar un trabajo. Ya van a investigar sobre los dispositivos básicos de la electrónica. Ya hemos hablado el día de hoy, hemos hablado sobre los condensadores, ya no lo vamos a tocar. Vamos a ver sobre las resistencias, los diodos y los transformadores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre las resistencias, diodos y transformadores. Van a investigar sobre ello. Qué son, cómo se miden, ¿de acuerdo? Y van a poner una imagen de ello. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? De acuerdo, ingeniero.
¿Y se va a subir al aula o a WhatsApp personal, maestro? Ya saben, lo trabajamos por el aula virtual, pero para enviarlo a tiempo, esto es para el día viernes, sí, para enviarlo a tiempo me lo envían al WhatsApp personal, pero igual lo suben a la plataforma, porque saben ustedes que a veces tenemos el problema de que el celular se me formatea, a ustedes se los formatea y se pierde esa información que está en el celular, y cuando volvemos a revisarlo no se encuentra. Ya, así que también lo van a subir al aula. La plataforma virtual todavía la estoy actualizando los cursos. Sí, justo de verdad dice la plataforma aún no está actualizada. Estoy actualizando los cursos junto con la cantidad de estudiantes que van a ingresar. Ya, así que vayan matriculándose, vayan hablando con el secretario porque él tiene que pasarme la lista de los estudiantes para la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta adicional? Bien, si no tuvieran dudas adicionales, vamos a dejar la clase por el día de hoy ahí. Y si tuvieran alguna duda adicional durante el día o si necesitan apoyo en algo, no duden en escribirme, tienen mi número o llamarme para poder apoyarles, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buen día.